Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí y sobre todo quiero agradecer a Eduardo Ruiz Sosa, que acaba prácticamente de llegar de Barcelona con mucho retraso, de qué bien que hayas venido a la isla, qué bien poderlo compaginar con la presentación de tu último libro, la novela, el libro de nuestras ausencias. Y también, por supuesto, dar las gracias al Cercle, siempre tan absolutamente receptivo a cualquier propuesta y, por supuesto, a la presentación de Eduardo, ¿no? Y bueno, yo quiero hablar y recordar hoy a Paco Robles, el editor de Candaya, junto con Olga, que falleció ahora mismo hace 6 semanas de muerte repentina, con 65 años. Y bueno, lo vamos a tener que recordar muchísimo porque era un enorme editor, amigo, y además porque hoy habría estado aquí con Olga. O sea, habrían estado los dos pasando el fin de semana o 3 días. A Olga se lo hemos dicho, pero no está con el ánimo de viajar aún, y ellos estuvieron hace un año aquí en Ciudadela, 7 días, disfrutaron muchísimo, y esa era además su idea a partir de la edad que tenían, 65 años, 2 meses de trabajo, 15 días de viaje, así que eso es lo que ha sucedido, así que igual luego brindamos otra vez y de nuevo por Paco. Y bueno, voy a hablarles un poco de Eduardo Ruiz Sosa, que es doctor en Historia de la Ciencia, que es ingeniero, que es mexicano, lleva 3 años y medio, 4 años más, ¿no? en Barcelona, que ha hecho estudios de filología, que también ha trabajado en escritura creativa, y que es uno de los grandes narradores en lengua castellana. Fuiste elegido, ya saben, Granta, que selecciona todos los años a los autores mejores menores de 35 años, es una selección de 7 o 8 escritores. En Granta no has estado tú, vale. Lo he intentado comprobar viviendo en Madrid, ok, vale, no pasa nada porque esas 2 páginas que salieron en El País de los mejores autores, vale, pues en Granta no. Ok, entonces yo, como le he dicho a unos amigos de esta sala, Eduardo es que juega en otro nivel, o sea, lo de Eduardo es otro nivel, ¿no? Entonces yo sí que quiero leer solo una cosa, esta es Anatomía de la Memoria. Es una novela que publicaste hace 3 años. En el 2014. En el 2014, hace más. Y que, que hoy leí algunas reseñas y que hablaban como obra magistral. Cuando hablo de reseñas hablo del País, de La Vanguardia, del Cultural del Mundo, obra magistral. Y voy a leerles simplemente una cosita que es, una cosa estupenda que he sacado también de esas reseñas, que será mejor leérselo que no contarlo yo, que es esto, ¿no? Es uno, dice, la verdad es que no sé qué medio, pero dice, es uno de los escritores más sobresalientes, comprometidos, arriesgados, originales y de mayor protección literaria, no solo de la nueva narrativa mexicana, sino de nuestra época, ¿no? Eduardo nació en Culiacán, en la provincia de Sinaloa, donde parece, yo esto sé obviamente poco, donde la provincia de Sinaloa es una de las provincias, la provincia de mayor violencia de México. Este libro, cuya estructura es estupenda, magnífica, ejemplar, y el lenguaje, ha habido un trabajo importantísimo que nos va a hablar del lenguaje. Este libro, que no está dividido en capítulos, ni siquiera los fragmentos están unidos, no hay puntos y comas, ni puntos y apartes, ni hay párrafos, sí que empieza, no sé cómo llamarlo, lo primero que empieza sí que le da título, es lo único que da título, y el título que le da es 120 años, ¿no? Así comienza el libro, después de 7 o 8 citas potentísimas, empieza 120 años, ¿no? Y
abres esas 2 páginas, ese pequeño guión fortísimo con el que comienza el libro de nuestras ausencias, y dice, en un informe, creo que es del 22 de abril del 2022, de desaparecidos o sobre los desaparecidos de la ONU, está escrito que hay 52.000 restos humanos, es decir, 52.000 seres humanos que están sin identificar. Es decir, que si hubiera tiempo para identificarse esos 52.000 seres humanos, se necesitaría 120 años para identificarlos, que son la mitad de los años que tiene la historia de México. Así empieza la novela. Es decir, el término desaparición es el gran eje que va a ir y sobre el que va a ir la novela. Entonces, yo comienzo, voy a ir preguntándote cosas y tú habla lo que te dé la gana, o coméntame, o pregúntame, o pregúntales, ¿no? Con toda la tranquilidad, pero he copiado esta frase dicha por ti, ¿no? De Culiacán, de esa provincia de Sinaloa, que dices: casi todo el mundo que conozco ha tenido experiencias con el crimen, el asesinato o la desaparición. Puedes empezar. Bona nit a tothom. Muchas gracias por recibirnos, por recibirme a mí con el libro de nuestras ausencias y por recibir a Candaya. Igual no se necesita, ¿no? Sí, vale, pues entonces. Decía, por recibirnos, por recibir el libro, por recibir a Candaya. Gracias, Patricia, por el esfuerzo de coordinar todo esto. Gracias al Cercle por acoger esta presentación, y también utilizaré un breve momento de la charla para recordar también a Paco Robles, mi editor, junto con Olga Martínez, parte de nuestra familia aquí, hace casi 15, 16 años, ya no sé muy bien que vivo aquí yo, los últimos 5 en estrecha convivencia con Olga y Paco, aunque en realidad hace 10 años ya que yo me asumo como un autor de Candaya, y siempre he dicho que para toda la vida, hasta que se cansen de mí. Parece que no se cansan, que tienen mucho aguante. Y la pérdida de Paco ha sido una pérdida muy tremenda, muy dura. Estamos todavía muy conmocionados, le echamos mucho de menos. Pero tenemos la convicción, junto con Olga, junto con Miki, junto con Víctor, que es el equipo de Candaya, de mantener viva la editorial, de seguir adelante, de mantener vivos estos libros. También es la casa de Patricia, de Cuadernos Perdidos de Japón, y seguramente de cosas que vendrán más adelante. Y es la casa de mucha gente. Son casi 20 años de trabajo editorial, más de 140 libros publicados. Algunos de ellos realmente han cambiado el panorama de la literatura en habla hispana de los últimos años, y creo que es un trabajo fundamental que hay que cuidar y que hay que defender, y que es muy importante reconocerlo y recordar siempre a Paco. Bueno. Yo, como decía Patricia, nací en una ciudad que se llama Culiacán, está en la costa noroeste de México, en el Pacífico. Siempre, para explicarlo, la coordenada que yo utilizo es donde el trópico de Cáncer encuentra el Océano Pacífico, ¿no? Que es una línea imaginaria que para mí es muy importante y muy simbólica en todo lo que escribo, y de alguna manera siempre esta idea del trópico de Cáncer, además, está presente, ¿no? Es el punto en el que se acaba el clima tropical y comienza el desierto, y eso también es un elemento muy importante en todo lo que escribo. Y es una región azotadísima por la violencia, por el narcotráfico. Seguramente que han visto alguna serie de Narcos, o han escuchado hablar de ellas, o han escuchado hablar del Chapo Guzmán y de todos estos personajes bueno, que aparecen en los noticieros de tanto en tanto. Pues ahí, en ese espacio, nací yo, y bueno, un montón de gente que no son narcos, pero que
hemos padecido de alguna u otra forma la violencia. Por tanto, me interesaba hablar de un tema que en un primer momento se me había presentado como más simbólico, más, digamos, difuso, que era el de la ausencia. Quería hablar de la ausencia. Hace muchísimos años, empecé este libro hace más o menos 15 años, el libro Nuestras ausencias. Ese es el lapso de tiempo que me ha tomado escribirlo. Yo soy un escritor muy lento, trabajo mucho y hago muchas versiones de cada libro y las tiro y bueno, voy haciendo así. Y todos estos años de trabajo del libro, el panorama ha ido cambiando. En medio de todo esto empezó algo que en México se llamó la guerra contra el narco, que en realidad es una guerra contra la población civil, ¿no? Contra la población no armada. Y al tiempo se descubrió que había una cantidad enorme de fosas clandestinas. A partir del año 2012, 2013, aparecieron movimientos de, sobre todo, mujeres, que eran las madres, las hijas, las esposas, las hermanas, de los desaparecidos del narco, de todos estos mal llamados soldados del narcotráfico, ¿no? La mayoría chicos muy jóvenes, personas de orígenes muy golpeados por la pobreza y por las dificultades económicas, educativas, en todos los sentidos. Y empezaron a destaparse estas fosas y se formaron grupos que algunos de los primeros grupos que se formó hacia el 2012-2013, un periodista de mi ciudad, un periodista de Culiacán, Javier Valdés Cárdenas, que posteriormente fue asesinado, las llamó rastreadoras. Estas mujeres salían primero por los alrededores de la ciudad y poco a poco cada vez más lejos, por los pueblos, las carreteras, el campo, la sierra, el desierto, a buscar estas fosas clandestinas, y fueron aprendiendo poco a poco a descubrirlas, a desenterrar los cuerpos, a reconocer, ¿no? Por el tipo de osamenta y el tipo de restos, quién estaba ahí, ¿no? Y han ido recuperando hijos, hijas y demás. Desde los primeros borradores en donde la ausencia era fundamental hasta este momento en que aparecen las rastreadoras, entonces el libro da un vuelco y se convierte en esto, en un relato sobre las desapariciones en el noroeste de México, concretamente en esa región, aunque es un fenómeno que golpea a todo el país en realidad, o a buena parte del país. Y quería tratarlo desde una perspectiva no periodística, porque hay un trabajo periodístico muy serio y muy respetable y muy arriesgado, que le cuesta, como decía hace un momento, como le pasó a Javier, la vida a los periodistas, y yo respeto mucho ese trabajo y no soy periodista y no me iba a meter ahí. Y tampoco quería ponerme a romantizar, como a veces se ha hecho, a los criminales o a los policías, ¿no? De la novela negra o algunos otros ejercicios narrativos. Yo quería escuchar a las familias de las víctimas. A las víctimas no las puedo escuchar, ya han muerto, ya no están. Ellos sí que no tienen voz, ¿no? Yo quería escuchar a estas personas que están con la garganta anudada, con el cuerpo apretado, porque están buscando a sus familiares y nadie los escuchaba, nadie las escuchaba, ¿no? Y yo quería escuchar esas voces y hacer que esas voces llegaran a quien lea el libro. ¿De acuerdo? Y un poco ese es el inicio de todo esto, ¿no? Bueno, sí, porque no hablas de las víctimas, efectivamente, sino que se habla desde el punto de vista de los supervivientes y las supervivientas, ¿no? O sea que eso sí que es algo que diríamos que dentro de un contexto de una literatura, como tú dices, que se está produciendo también en México, ¿no? En los últimos años, que habla desde un punto de vista más de una serie de personajes, héroes, incluso, ¿no? Del narco, o estas series que comentabas ahora mismo, ¿no? Se produce desde otro lugar y son las voces y sobre todo qué va ocurriendo en un contexto determinado cuando desaparece alguien, ¿no? Realmente cómo volvía a leer otra vez la novela, cómo comienza esa desaparición de Orsina, esa mujer que es una actriz
quién tiene voz, una hermosa voz, una actriz, ¿no? Esa voz también que le das, y cómo lo que parece una desaparición acaba como afectando a todo un contexto y bueno, llevándoles, no hablaremos más de una manera determinada, es importantísimo porque realmente estás hablando de esas personas que están sobreviviendo y que han sobrevivido a esa locura. Pero bueno, voy a preguntarte más cosas. Hay un trabajo sobre el lenguaje impresionante. Ay, ojo, gracias, gracias. Hablas de voces, de crear voces, hablas de escuchar. Esta novela parece que está escrita para ser escuchada, no así leída. Y hay un trabajo sobre el lenguaje brutal, muy especial, ¿no? Supongo que es lo que más te habrá costado. Háblanos un poco de cómo has organizado todo ese lenguaje para que realmente cuando se cierra el libro sigues escuchando las voces de esos personajes, no de los que no están, sino de esos supervivientes. Habla un poco de ese trabajo. Antes de ir allí les cuento un poco para poner en contexto cómo arranca la historia, ¿no? Decía antes Patricia, esta actriz, Orsina. Yo quería que el libro permitiera la entrada de cualquier persona al mundo de los desaparecidos, al contexto de los desaparecidos en el noroeste de México. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la ciudad de Culiacán, pero a lo mejor muy poquitos de ustedes, ¿no? Es una capital, es una ciudad de 1 millón de habitantes, es del tamaño de Madrid prácticamente, pero con la población de Barcelona más o menos, ¿no? Probablemente una de las ciudades con mayor crecimiento en las últimas décadas. O sea, el narco hace milagros. Pero desde afuera puede resultar difícil. A mí me ha costado muchas veces explicar el contexto a gente que no lo conoce, ya sea gente de aquí o gente de México también, ¿no? Y yo quería que cualquier lector pudiera entrar a ese mundo. Entonces, para eso tenía que hacer que cualquier personaje pudiera entrar. Y el modo de entrar es este. Hay un grupo de personas, un grupo de amigos. El eje de este grupo de amigos es una imprenta que un par de hermanos, un hermano y una hermana, han heredado de sus padres. Y ahí se reúne un grupo de gente que medio a beber, se encuentran ahí, medio se refugian. La imprenta cada vez va más a la quiebra. Ya casi nadie hace uso de ese tipo de empresas. Y una de las personas que acude a esa empresa como parte del grupo de amigos es Orsina, que es una actriz de teatro, que es originaria de un pueblo pequeño y que toda la vida quiso ser actriz. La familia, una familia muy religiosa, muy conservadora, que no le parecía bien que ella fuera actriz, se lo quiere prohibir, y entonces ella deja la familia, se va, cuando es joven, se va a la ciudad y ahí empieza a ser y llega a ser una gran actriz. Con el tiempo enferma gravemente y está está convaleciente, es dependiente, no puede valerse por sí misma. Tiene una amiga que es la dueña de la imprenta, una de los 2 hermanos, que la cuida, pero no siempre puede. La imprenta tiene sus cosas, hay un equilibrio en el libro se ve, hay un equilibrio entre el mundo práctico y el mundo más fantasmal de los desaparecidos, ¿no? Esta gente que convive con la ausencia y que ve a los desaparecidos, los escucha, los buscan, también tienen que pagar alquiler y también tienen que ir al supermercado y también tienen que ocuparse de cosas prácticas. Esa doble dimensión cuesta mucho de llevar, ¿no? Cuando Orsina enferma, aparece la familia otra vez y la recupera como si fuera una especie de hija pródiga, ¿no? Caída en desgracia, y entonces la familia la recupera, se la lleva al pueblo sin que los amigos, que son como la familia electiva, lo sepan. Y no sabían dónde era ese pueblo. Después no saben si realmente se llamaba Orsina o no, cuál era su apellido, porque era como el nombre artístico Orsina, y no había ni apellido, ¿no? Como Madonna o una cosa así. Y no saben dónde está, ¿no? Y entonces no saben si ya ha muerto, no saben si sigue viva, no saben dónde la han enterrado, si es que ya murió, y empiezan a buscarla. Empiezan a recorrer todos los pueblos de los alrededores de Culiacán, los 2 hermanos sobre todo, tratando de encontrarla. No la encuentran,
pero es ahí donde se enfrentan al mundo de los desaparecidos, de los otros desaparecidos, los del narcotráfico. Un día ven un muro en el que se van apilando uno tras sobre otro los carteles con los rostros de los desaparecidos, ¿no? Y se dan cuenta de que hay carteles muy viejos, hay carteles que se repiten, hay rostros muy desgastados porque están en intemperie en una carretera, ¿no? Y están ahí como un palimpsesto de las ausencias. Y así es como se entra en este mundo de los desaparecidos. Y para mí hay una cosa que ya tiene que ver con el asunto del lenguaje, que es, y esto me lo hemos corroborado, yo creo, desafortunadamente, en el momento de más intensidad emocional, en el momento de más afectación emocional, literalmente uno no tiene palabras, ¿no? El lenguaje se acaba. Es el lugar común que decimos, tengo un nudo en la garganta, ¿no? Quedé sin palabras, se me fue la voz. Es realmente una forma no metafórica, literal, de decir la emoción desborda el cuerpo y no puedo hablar, no puedo decir lo que siento, ¿no? No puedo nombrar lo que siento. Y cuando no podemos nombrar las cosas tenemos problemas porque entonces no las entendemos tampoco, ¿no? Poco a poco, despacito, conforme uno se va alejando de ese núcleo de la emoción, empieza a aparecer el lenguaje. Pero ya no es el mismo lenguaje de antes. Algo se ha roto, que es lo que nos hizo quedarnos callados, algo se ha roto, y entonces inventamos otro lenguaje. Ya no recuperamos el anterior, lo recomponemos, ¿no? Está remendado, está como recocido, como remiendos, como el cuerpo de la criatura de Frankenstein, ¿no? Hecho de muchos trozos de cuerpo, ¿no? Así es el nuevo lenguaje. Y yo quería que en la novela tuviera ese lenguaje, el lenguaje con el que hablan las familias de los ausentes, las familias de los desaparecidos. Un lenguaje distinto, un lenguaje donde se cruzan las palabras de los que están con las palabras de los que no están, los recuerdos con las esperanzas, los deseos, con la realidad dura, y todo ese amasijo es lo que va tirando de ellos poco a poco, ¿no? Y lo que se ve en el libro es justamente eso, esas voces muy, diríamos, yo creo, yo lo diría sin mucho empacho, y con toda la admiración y respeto a lo Rulfo en Pedro Páramo o cosas por el estilo, ¿no? Esa como bruma, neblina, niego, como decía, y es el título del libro de Cristina Rivera Garza, que sabe mucho de desapariciones y de muerte, una gran autora mexicana. Cuando Miguel Páramo, que es el hijo de Pedro Páramo, vuelve, ¿no? Se le aparece a alguien por ahí en Comala, él no sabe que está muerto, ¿no? Y él quiere salir de Comala, pero hay una nube ahí que no lo deja salir, y entonces dice, había mucha neblina o humo, no sé qué, ¿no? Y no podía ir, ¿no? Y siempre volvía. Y Eduviges le dice, no, es que ya estás muerto, Miguel Páramo, vete a descansar, ¿no? Ese amasijo de voces, esa nube, esa especie como de oleaje constante, es el lenguaje del libro, y siempre son estos personajes hablándose, recordándose, interpelándose unos a otros, ¿no? Como en una conversación. A partir de ahí, el libro está estructurado como una obra de teatro, ¿no? El libro hay una actriz importante, hay un actor importante, hay un edificio importante, los espacios son fundamentales en el libro, que era una cárcel. Antes de cárcel era un ayuntamiento, el ayuntamiento, antes de eso la casa del obispo, y ahora, después de haber sido cárcel, es el teatro de la ciudad. Pero le encargan a alguien que lo convierta la prisión en el teatro de la ciudad, pero cosas de las administraciones públicas les dicen que hagan eso, pero no les dan presupuesto. Otra vez el equilibrio entre el mundo cotidiano, la dureza del mundo cotidiano, y el mundo de los deseos y de la esperanza y de la imaginación, ¿no? Y entonces, las dos personas que están encargadas de convertir la cárcel en el teatro de la ciudad, dicen, pues lo dejamos así, ¿no? La cárcel se queda como tal, las celdas por ahí, y lo que vamos a transformar son las obras de teatro. Y entonces lo que hacían era que tomaban una obra de teatro, la partían en pedacitos y hacían en cada celda una escena, ¿no?
cada celda un cachito de historia. Y el público, en lugar de estar sentado, tenía que caminar por los pasillos de la prisión sin orden, sin indicaciones, sin ninguna dirección, y viendo un cachito aquí, otro cachito por allá, o se quedaban toda la noche viendo la misma escena, o veían 3 o 4, y al día siguiente volvían y veían otras 3 o 4. Y con todo eso, montar la historia. Y montar la historia significaba que iban con alguien ahí en el teatro y, oye, ¿tú qué entiendes de esto? ¿No? ¿Estás entendiendo algo de esto? Y esa conversación, que es la conversación que tenemos todos nosotros, todos los días, después de ver las noticias, después de salir a la calle, después de encontrarnos con todo lo que ocurre en el mundo, nos ponemos a hablar entre nosotros para tratar de entender el desmadre que hay por ahí. Tratar de hacer algo que organice el mundo para hacerlo aprensible. Y eso es el libro, ¿no? Como ir por esas celdas viendo fragmentos de historias que luego van como organizándose. Estás contando muchísimo del libro, qué suerte. Digo qué suerte porque aparece mucho más también, transparente. La lectura del libro, eso que hablábamos de todo el trabajo que has hecho de voces, escuchar, teatral, realmente la lectura siempre privada, no en voz alta, te deja sin aliento. La palabra sería sin aliento, leerlo, ¿no? No sin respiración, sin aliento. Y además también has conseguido que tenga todo el tiempo la misma tensión, que eso yo creo que es una cosa que se busca, ¿no? Bueno, que los escritores, que siempre tenga, en este caso, una gran tensión, ¿no? O sea, no baja de tensión. Y luego esa vinculación con el teatro. Como lectora tengo la sensación de que estoy sentada y estoy viendo que la novela ocurre en un estrado, ¿no? O sea, en un tablado, y que estoy viendo todo lo que ocurre, pero efectivamente en un espacio teatral, todo, ¿no? Y claro, pues he tenido muchos recuerdos, y lo hemos hablado tú y yo aquí hay muchas fuentes en el libro, pero de Valle Inclán, ¿no? Del retablo de marionetas, incluso de esperpentos, de teatro del absurdo, pero realmente hay una unión muy grande entre ese lenguaje, más que el teatro, como la escenografía, pero una escenografía de lo directo, de que lo estás viendo en directo. Claro, cuando lees se convierte en tiempo real, pero en el teatro es que lo estás viendo en directo, entonces estás todavía, bueno, viendo más lo absurdo, la ironía y lo terrible, ¿no? de esas desapariciones y de esos supervivientes. Has dicho, y yo creo que es interesante saberlo aquí, has dicho que es el trabajo de 15 años y que escribes, bueno, he leído además sobre eso, dejas el manuscrito, comienzas otro, cuéntanos un poco estos 15 años, cómo han sido de esta novela que guarda todo el rato la misma tensión y que por algo será esa intensidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo? A ver, ahora hablo de lo del trabajo y antes una cosa de lo del teatro. A mí me gusta mucho el teatro, me ha gustado mucho el teatro y el origen del libro, en buena medida, tiene que ver con cuando yo tenía 13 años, ahora ya tengo casi 40, cuando yo tenía 13 años fui por primera vez al teatro a ver una obra, digamos, no infantil, ¿no? Un grupo de teatro juvenil. Eran unos chicos que tendrían, no sé, yo tenía 13, ellos tendrían 18, 19. Con el tiempo tuve la fortuna de hacerme amigo de ellos. Uno de ellos ahora mismo vive muy cerca de aquí, vive en Mallorca. El caso es que fue muy impactante para mí, ¿no? Porque además era una obra donde se montaba otra obra dentro, ¿no? Una cosa así como de la historia dentro de la historia, la ficción dentro de la ficción, una cosa así. Yo tenía 13 años y me fui para atrás, ¿no? La fui a ver como 4 veces después. Pero ese mismo año, es el año 96, en el que en esa época la violencia del narcotráfico existía, sabíamos que existía, pero no era tan descomunal como ahora y tan espectacular como es ahora, ¿no? Culiacán, lo normal, desafortunadamente,
es que en promedio hay 100 asesinatos al mes, ¿no? Por arma de fuego. Cifras oficiales, ¿no? Yo creo que son más. En el 96 no era así, pero hubo una desaparición de 3 chicos jóvenes de 17, 16 años que más o menos eran de mi barrio. Uno de ellos iba conmigo a la escuela, yo había estado en la casa de ellos, y esa conjunción de teatro y desaparición en el mismo año después hizo eco y tuvo mucha importancia en el libro, y por eso el teatro a lo largo del tiempo, he leído mucho teatro, soy muy lector de teatro, no tanto de ir, he visto muchas obras, no tanto de ir porque no da para todo, pero sí he leído mucho teatro, y he leído mucho teatro para escribir el libro, y hay mucho de esperpento, hay mucho muchos autores de teatro que a mí me interesa mucho. Desde luego Bainclán está por todos lados, porque claro, una realidad con 100 asesinatos al mes que aparecen colgados de un puente, más esperpento que eso en el siglo XXI, alguno que otro habrá, porque todo el mundo nos sorprende, pero está ahí, en la cima, ¿no?, de la locura. Y claro, tratarlo desde una forma eminentemente realista me descuadraba. Había que ir a la locura, un poco al delirio, al humor raro. Es un libro con mucha tragedia, pero también es un libro con una cierta... me río para no llorar, ¿no?, que es muy, muy mexicano, un poco de aquí también, ¿no? Pero bueno, este es como el mecanismo de defensa que a la vez es muy teatral, ¿no?, muy del teatro. Y decía antes que los espacios son importantes porque justamente en el teatro el espacio es muy importante, ¿no? Y un escenario de teatro cambia mientras estamos viendo una obra, y de repente es el castillo de Hamlet, la parte exterior donde se aparece el fantasma, después es la habitación de Ofelia, el mismo espacio, ¿no?, donde está escondido Polonio y Hamlet lo asesinan, etcétera, 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 ¿no? Y un mismo espacio se transforma. Eventualmente está este teatro que era cárcel, ayuntamiento, casa del obispo, pero también hay esta imprenta de la que hablaba antes, que se reconvierte en templo expiatorio para evadir impuestos, ¿no?, porque se está yendo a pique. Entonces descubren que hay una ley que si lo convierten en un templo expiatorio de culto religioso, no sé qué, el Estado les exenta de impuestos y le da subvenciones, y entonces tratan ahí y cubren las máquinas con mantos para que sean como estatuas de dioses extraños, y ponen ahí una hoz y una cruz y cosas así muy ridículas, ¿no? Con tal de sobrevivir, ¿no? Cómo tenemos que cambiar los espacios con tal de sobrevivir. Todo esto, para ir a la pregunta que hacía Patricia, fueron 15 años, sí. Hace poco encontré una versión, yo las tiro, las versiones, hago una versión y la tiro, y vuelvo a empezar. Y la termino, y la tiro, y vuelvo a empezar. Y así hasta que doy con la versión que yo considero es la que más me refleja lo que busco, ¿no? En este caso fueron 9 versiones. Esta es la 9ª. O sea, 8 tiradas. 8 tiradas, sí. Encontré una, porque había un disco duro que no había usado, borrando cosas, encontré una versión no completa que tenía 1400 páginas. O sea, 700 páginas en A4 interlineado sencillo, que transformado el libro son como 1400, 1500, y completa. Y dije, esta es una locura, ¿no? Esas versiones las escribí, las terminé y las tiré. La 8ª versión tenía como 1200 páginas, y le quité como 800. Para que quedara como esta parte más depurada, intensa de la voz de estas familias, ¿no? Una cosa que aprendí cuando escribí el libro anterior, que se llama Cuentos de los tíos han muerto, que es un libro de cuentos, que tiene que ver evidentemente con la muerte, pero sobre todo con la comunidad que se constituye en torno a la pérdida, ¿no? Es decir, alguien muere, sí, pero luego el resto que está allí algo tienen que hacer para sobrevivir, seguir juntos, sobreponerse, etc. Bueno, esa especie de comunidad
me resultó muy importante en ese libro de cuentos y creo que es fundamental en esta novela porque justo de esa gente habla el libro de Nuestras ausencias, ¿no? Esta comunidad que resiste a la ausencia, en este caso, que están buscando, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No hay mucho más secreto, o sea, escribía una versión, la terminaba, leía, el mundo cambiaba, yo cambiaba, el libro cambiaba. Claro, empecé cuando tenía como 23 años, ¿no? Y lo terminé en abril del año pasado, esta versión. En medio de eso escribí La anatomía y el libro de cuentos y un libro de crónicas. Claro, no estaba todos los días ahí picando, ¿no? Había momentos que me metía y esta última versión fueron 6 meses. Creo que de noviembre a abril. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. 6 meses de, ¿qué serían? 8 o 10 horas diarias de escritura. Es verdad que cada uno de los personajes hay una idea de comunidad, de voz global en cada uno de ellos. Es decir, no es Orsina, no es incluso José de Gálvez, no son los diferentes personajes, digamos, con cegueras, tuertos que aparecen, sino que lo que hay es una voz común, una tragedia detrás de cada uno y una historia. Y estaba recordando las veces que citas, claro, la obra El público de Federico García Lorca, que ya lo dijo él, que es una obra que se entendería 40 años después de su muerte, o 50, ¿no? Y es una obra que él dijo, y así se estrenó, ¿no? Que siempre tiene que funcionar con 2 espacios escénicos a la vez, en el que transcurran 2 tipos de obras diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que en el libro de Nuestras ausencias ocurren muchas cosas a la vez y que sí que se puede ver a través de esas celdas. Hay mucho juego continuo y mucho, como diríamos, y mucho desliz entre la ficción y la realidad. De hecho, hay personajes, Julia Pastrana, José de Gálvez, que yo no lo conocía y estuve leyendo, en fin, de cómo es aprovisionador de la Nueva España en el siglo XVIII, colonizador, asesino, en fin. Es decir, se juntan, hay muchos elementos, bueno, pues que son históricos, vamos a hablar de históricos en vez de reales, con elementos de ficción, ¿no? Y es un libro donde realmente el límite que hay entre la realidad y la ficción se desliza continuamente, ¿no? Bueno, ¿cómo has trabajado eso? Porque también siempre es muy interesante para el lector poder ir a buscar un personaje real que quieras que no te va anclando a esa ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo has trabajado eso? Que además das pistas. A mí me gusta también mucho del libro que también hay pistas, hay comentarios de las voces de los narradores que te van dando como claves de lectura sobre muchas cosas, ¿no? Pero cuéntanos eso de... Sí, bueno, hay una nota al principio del libro, creo que antes de lo de 120 años, me parece. Sí, sí, antes. Estupendo. Que había puesto, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que quizá está entre mis 4, 5 o 10, 12, no sé cuántos son, autores de cabecera. Lorca, desde luego, es un autor de cabecera, y El público es una de las obras que más me gusta. Hay mucho Shakespeare también, cuando hablamos de teatro, todo esto, Shakespeare, Marlowe, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero hay un autor que me gusta mucho, que es Fernando del Paso, es un autor mexicano muy importante, muy poco conocido fuera de México. Escribió 4 novelas en toda su vida. La cuarta fue como algo como para divertirse, pero las 3 primeras son una cosa maravillosa, son unos monumentos espectaculares que cada una le tomó como 13 años, 10 años, bueno, tipo muy puntilloso y muy dedicado, y que yo admiro mucho.
Y entonces hay una novela de él, la segunda novela, que se llama Paliduro de México, que hay una nota al principio donde explica un poco el asunto de la relación entre la ficción y la realidad, ¿no? Y dice,